ustedes. El día de hoy me encuentro creando contenido nuevo para todos ustedes, esperando sea de su agrado, desde las instalaciones de Uniges. El día de hoy me presento, soy el profe Juan Carlos Cabañas García, licenciado en Ciencias de la Educación, y el día de hoy les traigo un tema interesante. ¿Les han preguntado alguna vez cómo sabes qué sabe algo? ¿O cómo sabes que el cielo es azul? ¿O por qué el mar es azul? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Y realmente son preguntas, vaya, muy sencillas, podemos decirlas. Sin embargo, tienen un significado muy profundo y eso va desde la filosofía. La filosofía es una de las ramas, pues vaya, más antiguas de la historia. Fue considerada incluso madre de todas las ciencias en la antigua Grecia y se desprendían de ahí todas las asignaturas con el solo hecho del constante cuestionamiento. Se cuestionaban entonces, pues, ¿qué eran las cosas? Las que ya sabíamos y las que desconocíamos. Tenemos, por ejemplo, la teoría del planeta Tierra. Principalmente, había grandes filósofos que se sentaron a discutir del tema. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto que vemos, que tocamos, que sentimos, que palpamos, que escuchamos? Entonces, vaya, se crearon las primeras teorías sobre la Tierra. Una de ellas fue la Tierra como el centro del universo, como conocimiento general. Todos los griegos lo conocían y no había aquel que pudiera, vaya, negar ese conocimiento. Hasta que años después realmente se empezaron a preguntar, a cuestionar, bueno, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si nosotros giramos alrededor de la Luna, o alrededor del Sol, o alrededor de otro planeta? Entonces empezaron a investigar, crearon entonces el método científico, algo que hasta la fecha sigue funcionando y que nos crea nuevo conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tan sencillo. Nosotros observamos algo, lo que sea que queramos investigar, porque nos despierta curiosidad o porque vemos que algo no está pasando bien o que no lo estamos entendiendo bien y nos empezamos a cuestionar, ¿por qué esto? ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué el cambio de las estaciones? Y bueno, preguntas sencillas como estas nos llevaron a generar nuevo conocimiento. Entonces, el Sol ya no era el centro del universo, perdón, la Tierra no era el centro del universo. Ahora, ¿qué es lo que resultó? Bueno, que el Sol era nuestro centro de todo el universo, de nuestro sistema solar, y todos los planetas girábamos alrededor de él. Bien, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo lo hicimos? Ya lo dije, método científico, pero ¿cómo es que sabemos lo que sabemos y cómo es que podemos saber cosas que no sabemos? Casi se escucha como un trabalenguas, ¿cierto? Pero realmente no lo es. Tenemos entonces una de las ramas que se desprende de la filosofía como ciencia, que es la epistemología. La epistemología, que es el tema central de hoy, pues nos da las respuestas o nos da el camino para encontrar esas respuestas. Primero, conociéndonos, sabiendo cómo es que sabemos lo que sabemos, cómo conocemos, cómo sé que esto se llama un pulmón, cómo sé que esto se llama pizarra. Bueno, pues todo necesita pasar por un proceso. Etimológicamente, epistemología se deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio o tratado. Tenemos entonces epistemología, que significa el estudio o tratado del conocimiento. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? Bien, una de las teorías principales de ello, y que lo podemos comprobar fácilmente, es mediante los 5 sentidos.
Los cinco sentidos son nuestros canales físicos, humanos, que nos permiten llevar ese conocimiento de las cosas que está todo afuera hacia nuestro mundo de las ideas, nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Y vaya, con ello podemos decir, o más bien yo les puedo poner un ejemplo. Tengo una manzana, vamos a imaginar la manzana. ¿Esta manzana a qué sabe? Y ustedes se pueden en casa pensar, bueno, ¿a qué sabe la manzana? Pues la manzana sabe a manzana. Si yo pruebo un refresco de manzana y lo pruebo, puedo definir o distinguir entre que es un refresco de manzana o que es un refresco de durazno, o diferente a la Coca-Cola o alguna otra, otro sabor. Tiene su sabor peculiar. Bueno, la manzana, como la tenemos aquí de manera imaginaria, llega a nuestro cerebro toda esa información de querer asociar una al sabor. Ahora, ¿cuál es su textura? ¿La textura de la manzana es rugosa? ¿O tal vez es demasiado espinosa? ¿O es lisa? Entonces, sin incluso tener aquí la manzana, yo puedo distinguir que la manzana pues no es ni rugosa ni espinosa, sino que es lisa y la he tocado y la he tenido en mis manos. Ustedes las han tenido en sus manos y pueden comprobarlo. Y no la tienen precisamente ahí. Otro ejemplo, ¿a qué huele la manzana? La podemos oler sin siquiera morderla. Huele a manzana. La prueban, sabe a manzana, ok, tiene textura de una manzana y aparte huele a manzana. Podemos decir, oh, mago, ¿no? No es ciencia, no es ninguna ciencia. Es un conocimiento, un conjunto de información que nuestro gusto cuando la probamos, nuestro olfato cuando la olemos y nuestro tacto cuando la sentimos le pasa a nuestro cerebro. Ese es el proceso. Cabe destacar que los cinco sentidos primitivamente han sido funcionales a través de la historia porque desde el Homo sapiens, vamos a manejarlo desde esta manera, desde los primeros seres pensantes, seres humanos pensantes, empezaron a descubrir el mundo mediante los sentidos y ya los tenían, solo que lo hicieron de manera consciente. Quiere decir que cuando se dieron cuenta que una cosa era peligrosa por su sonido, por su forma, ¿no? Y podían prevenirlo o podían ellos escapar de ese peligro que los acechaba. Y entonces empezaron a crear otro tipo de inteligencias. Entonces, estamos viendo el mundo de los conocimientos como ya procesos mentales. Ya tenemos la información, yo ya sé a qué sabe la manzana. Si me traen un refresco de manzana y lo pruebo, puedo definir, pues sí me sabe a manzana o no me sabe a manzana. Bien, tengo también un pequeño dado de los cinco sentidos, en donde, pues vaya, poco a poco podemos ir distinguiendo cada sentido, pero además cabe destacar que no es el único método o camino de la llegada del conocimiento de lo concreto a lo abstracto, del objeto, de la forma, del color, del tamaño, sino que también podemos aprender de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿cómo aprendimos a andar en bicicleta? Ese es pues algo, puede ser sencillo, porque pueden decirme, pues bueno, es que pues yo anduve en bicicleta, me subí en la bicicleta y ya, ¿no? Lo practiqué. Pudo alguien decirme, pues es que yo leí un libro, o mis papás, mis abuelitos me enseñaron cómo andar en bicicleta, y me subí y anduve en bicicleta. Sin embargo, quienes hemos tenido la oportunidad de andar en bicicleta nos hemos dado cuenta que no es como todos lo pintan, no es como nos lo dice la teoría, o no es como lo vemos. ¿Por qué? Porque subimos a la bicicleta, damos
no sé, unos 4 pedalazos y nos caemos. Claro, estoy hablando de bicicletas que no tienen las rueditas de apoyo, sino que solo son pues, dos ruedas, la frontal y la trasera. Entonces solo son dos llantas, no tienen soporte, es evidente que nos vamos a caer y nos caemos. Y no por eso dejamos de seguir aprendiendo, nos levantamos, agarramos nuestra bici, a lo mejor nos secamos nuestras lágrimas, nos sobamos nuestro pie, nos subimos en esa bicicleta y empezamos otra vez a darle. Y otra vez nos vamos a caer. Y nos vamos a golpear, nos vamos a raspar. A ese tipo de conocimiento se llama conocimiento empírico. Es mediante la práctica, mediante un ensayo y error. Ok, me caí, me levanto y andar, y andando. Y así es como aprendemos algunas cosas, practicándolas. Es bien sabido que la práctica hace el maestro y que en muchas veces podemos saber hacer las cosas, pero si no las practicamos, se quedan olvidadas. Y aprovechando, voy a hacer un pequeño comercial, las cosas que no se practican tienden a olvidarse porque nuestro cerebro lo asocia como información innecesaria. Es decir, yo sé las tablas, por ejemplo, porque en su momento las repasé y eran de memoria, las memoricé. 1 por 1, 1. 2 por 1, 1. 2 por 2, 4. Y funcionó. En cierto modo me las aprendí hasta la secundaria, prepa más o menos. ¿Y qué pasa? Las dejamos de practicar, las dejamos de ensayar. Y no es que yo diga, es que dejé de ver las matemáticas nunca las dejamos de ver, siempre están, pero dejamos de ver el mundo de los números de manera diferente. Y yo ya no practique el 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y ese tipo de conocimiento, pues vaya, se va a ir borrando. Ocurre lo mismo cuando aprendemos otra lengua, aprendemos el inglés, a lo mejor y lo vimos en la primaria o en la secundaria, y en la prepa no lo vemos o en nuestro nivel inmediato no lo vemos, y ese conocimiento o en lo que creíamos que éramos hábiles del inglés, como por ejemplo las frutas, los números, el abecedario, se nos olvidó porque no lo pronunciamos. Y vaya, podemos conocer el inglés, podemos incluso tener un certificado de inglés, pero si no lo practicamos, es muy evidente que se nos va a olvidar. Lo mismo pasa con, pues vaya, cualquier conocimiento. Cierro ese pequeño comercial, retomamos con la idea de, pues, cómo aprendemos. También, eh, la repetición es una parte de, vaya, del generar conocimiento y que ese conocimiento se nos quede más grabado. Si un día a la vez, ensayamos una nueva frase, una nueva palabra que desconocemos, puede ser epistemología, desconozco qué es la epistemología, pero un día, un lunes o un jueves como hoy, digo, pues voy a aprender una nueva palabra y me pongo a buscar palabras que desconozco y me encuentro con la epistemología. Hoy aprendimos que la epistemología pues es el estudio tratado del conocimiento y lo repasamos, no hoy, no mañana, sino dentro de 8 días. El chiste o la finalidad es de que estos conocimientos no los echemos por la borda, sino que se mantengan frescos, para que nuestro cerebro pues no diga, esta información no se ocupó y vámonos. Porque pues vaya, no es como las computadoras que se llega a saturar de información, pero nuestro cerebro también tiene sus modos peculiares de hacernos una mala jugada. Una de ellas pues es todo conocimiento que no se practica, que no se repasa, pues se echa por la borda. Bien, otra gran parte que sí se practica, que sí se lleva a la práctica y se resuelve, se sigue repasando, pues es el que se va a ir quedando. Bien, ¿cómo también aprendemos? Existe un tipo de conocimiento llamado el conocimiento intuitivo y nos dice que es
Un sexto sentido, ya conocimos, abordamos algunos de los sentidos. El olfato, el gusto, el oído o la escucha, el tacto y la vista. Bueno, 5 sentidos. Un sexto sentido es la intuición, lo intuitivo. Y esto va más hacia conocimiento previo que ya tenemos y que por la frecuencia, por la repetición de estos efectos o estos fenómenos, tendemos a predecirlo. Voy a un ejemplo. Por intuición nosotros hacemos algunas cosas. Está, por ejemplo, cuando llueve, o más bien, antes de que llueva, podemos incluso intuir que va a llover. Y muchos dicen, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que va a llover? Bueno, muchos nos dicen o pueden relacionarlo diciendo, es que huele a tierra mojada. Cuando huele a tierra mojada es que va a llover. Y pues vaya, no tenemos forma de descomprobarlo o de refutar su teoría, pero también podemos preguntarle a alguien más, oye, ¿cómo sabes que va a llover? Es que se nubló, o hay nubes negras, o el cielo está de cierta manera aborregado, o porque hoy hizo mucho calor. Este tipo de comentarios, de, de palabras que escuchamos comúnmente, tienen que ver mucho con el sentido intuitivo, porque nos hemos dado cuenta que es frecuente, que se frecuenta cada vez que, que, que nos llega el olor a tierra húmeda o que vemos antes de que llueva nubes negras. Entonces, pues ahí es donde nos podemos dar cuenta de que va a llover. Bien, estos fueron algunos tips, algunas formas de la epistemología que nos dicen cómo sabemos lo que sabemos. Los esperamos en la siguiente transmisión. Cuídense mucho. Los quiere el profesor Juan Carlos.